Hechos. Aquí tengo mi Biblia, la Reina Valera 1960, verso 1 dice: el sumo sacerdote dijo: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirán a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Vamos un poquito más adelante en el capítulo y quiero que leamos un poquito de lo que está diciendo Esteban delante de el concilio. Verso 54 del mismo capítulo dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Estamos estudiando el libro de Hechos en este día, y es importante que recordemos cómo el libro de Hechos puede ser categorizado. El libro de Hechos es importante que cada vez que estudiemos un libro de la Biblia, que miremos cómo el escritor lo organizó y cómo puede ser organizado, para que cuando leamos porciones de ese libro sepamos quién era el autor, quién era el recipiente, cuál era la intención original y qué es el propósito de la carta, qué es el propósito del libro. El libro de los Hechos puede ser dividido en varias secciones. Aquí podemos ver la primera sección, la introducción, capítulo 1, donde el Señor Jesucristo ha resucitado y los discípulos están tratando de entender qué es lo que está sucediendo, qué revelancia o relación tiene esto con las Escrituras. Recuerde que las Escrituras en el primer siglo son lo que llamamos hoy en el siglo XXI el Antiguo Testamento. También se llama la Biblia hebrea y también se llama el Tanakh en Israel. La segunda porción del libro de los Hechos puede ser dividida del capítulo 2 al capítulo 7, que es lo que estamos cubriendo, y estos sucesos toman lugar en la ciudad conocida como Jerusalén. El verso posiblemente más famoso de Hechos, capítulo 1, verso 8, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que no se vayan, sino que esperaran en Jerusalén hasta recibir el poder de lo alto, o sea, el Espíritu Santo, porque después de ser llenos iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el resto del mundo. Y aquí todavía están en Jerusalén, del capítulo 2 al capítulo 7. La tercera categoría que puede ser dividida, el libro de los Hechos, el capítulo 8 al capítulo 12, estos son los eventos que están sucediendo en Judea y que están sucediendo en Samaria.
Recuerde que Judea es conocido como el reino del sur y Samaria era antes de la invasión de los asirios, 8 siglos antes de que Jesús naciera, conocido como el reino del norte, donde habitaban 10 tribus que se perdieron y que en Jeremías capítulo 3 el Señor las divorció porque eran demasiados idólatras y simplemente no querían obedecer la santidad de Dios. El capítulo 13 al capítulo 20 miramos los viajes misioneros del apóstol, nosotros le llamamos el apóstol Pablo, pero su nombre hebreo era, ¿alguien sabe su nombre hebreo? ¿Cuál era su nombre hebreo? Comienza con la S, lo acabamos de leer. Saúl o Saulo. Saulo era su nombre hebreo. Incluso he escuchado a varios comentaristas decir que él nunca se llamó a sí mismo Pablo, sino que se conocía como Saulo. Del capítulo 21 al capítulo 28 miramos la última porción del libro de los Hechos, como este hombre que tuvo un encuentro con el Señor comienza a promover el evangelio del Señor Jesucristo, primero al judío y luego al gentil. Y si usted lee el libro de Romanos y lee varias de las epístolas, él siempre sigue esta orden. El evangelio del Señor Jesucristo es primero para el judío, por eso iba en cada ciudad que él iba a hablarle a la gente de Dios. Primero comenzaba con la gente que estudiaba las escrituras, que iba a la sinagoga, que estaba tratando de obedecer los mandamientos, el judío. Y después los gentiles, los que no conocían los mandamientos de Dios, los que no conocían la santidad de Dios, y tuvo gran éxito porque muchos aceptaron al Señor, tanto judío como gentil. Incluso escuché a un rabino nazareno decir que en el primer siglo se convirtieron 350,000 judíos al Señor Jesucristo, aceptaron el evangelio y creyeron en el Señor. Estas son diferentes categorías que puede ser dividido el libro de Hechos cuando lo estudiamos. Es importante recordar de que el autor es, ¿cuál es el autor del libro de Hechos de los apóstoles? ¿Alguien? ¿Cuál es el autor? Who is the author of the book of Acts? ¿Alguien más? Está enfrente de ustedes, en la parte de arriba, en el lado izquierdo. Luke, ¿cómo se dice en español? Lucas. Lucas es el autor y él está escribiendo, este es el segundo volumen, es la segunda carta que le está escribiendo a un recipiente llamado, ¿cómo se llama el recipiente? Hechos 1:1. ¿Quién está recibiendo la carta? Comienza con la T. Who is the recipient of the letter of the book of Acts? No es Daniel, no. No es Timothy. ¿Alguien más? It starts with the letter T, Acts chapter 1, verse 1. ¿Alguien se acuerda? Es un hombre llamado en español Teófilo, en inglés, en English, Theophilus. Es importante tener esto en mente porque la carta de los apóstoles, Hechos de los Apóstoles, no fue escrita a nosotros, fue escrita a este hombre. Y para poder entender la carta, tenemos que tener un poco del trasfondo de este hombre. En el capítulo 1 de Hechos les mostré con evidencia de que Lucas no era un gentil como mucha gente piensa, sino que Lucas era un levita. Y no tan solo un levita, era un sacerdote, porque tiene conocimiento especial de lo que está sucediendo dentro del templo, y solamente los levitas y los sacerdotes tienen esta información. Y le está escribiendo, y los levitas eran los que se convertían en escribas en el primer siglo. Les mostré también que Teófilo era ¿quién? Era parte de una secta religiosa llamada comienza con la S.
saduceos. Era una de 27 sectas en el judaísmo en el primer siglo. Estas diferentes sectas no se peleaban por la palabra de Dios, no se peleaban por los mandamientos, por lo que escribió Moisés, no se peleaban por eso. La diferencia era en cómo practicar santidad. ¿Cómo practicar el mandamiento de Dios? Hoy en día, en nuestro tiempo, le llamaríamos denominaciones, es lo que le llamarían hoy en día. Pero en el siglo, cuando el Señor Jesucristo estaba vivo y sus discípulos se llamaban sectas. Y había 27 y esta secta, Teófilo, era parte de la secta de los saduceos. Los saduceos no creían en las cartas de los profetas, no creían en Isaías. No creían en Ezequiel o en Daniel o en los Salmos. Ellos simplemente creían estrictamente en lo que escribió Moisés, los primeros 5 libros, y aparte de eso no creían en ángeles, no creían en el mundo, en la resurrección de los muertos, no creían en milagros, no creían en prodigios. Y cuando uno lee este libro de los Hechos, se da cuenta de que Lucas nos muestra desde el principio hasta el final del libro, nos muestra que el mundo supernatural. ¿Cómo comienza el libro de los Hechos? Con el Señor Jesucristo resucitado, presente. ¿Y qué muestra? Miran 2 ángeles, los discípulos, y el Señor es llevado en el cielo, donde una nube le tapa, y 2 ángeles aparecen a los discípulos y les dicen: ¿por qué miráis al cielo? Que ha sido llevado, así como le veis ir, así va a regresar. Y miramos milagros y miramos sanidades en este libro de los Hechos, y miramos ángeles, miramos cómo ciertos personajes como Saulo son liberados de la cárcel, y cómo eventos supernaturales suceden. Sin embargo, estos eventos están injertados en el libro por Lucas con el propósito de que Teófilo llegue a creer que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el Hijo del Hombre. Estos títulos son títulos judíos que tienen gran significado, gran peso, y son títulos diferentes. Y cuando estudiemos el libro de Daniel, vamos a mirar estos títulos y su mente se va a abrir mucho más. Pero es importante entender que todo lo que está aquí es con un propósito. Y tenemos referencias y evidencia, y se las mostré en el capítulo 1, de testigos que vivieron en el siglo número 1, que muestran de que este Teófilo era un sacerdote. No es mi opinión, sino que hay testigos del siglo I, académicos, que muestran de que este hombre era el sumo sacerdote, y de que él le tocaba entrar alrededor del año 36 o 37, tenía la responsabilidad de entrar al lugar santísimo y hacer todas estas funciones. Así que este hombre Teófilo es sumamente importante. Es tan importante que Lucas, el levita, le escribe 2 cartas. Y para entender el libro de los Hechos, uno tiene que leer primero el libro de... ¿Cuál es el libro? ¿Cuál es el primer volumen de Lucas? Es un evangelio. Tiene su nombre. ¿Cuál es el evangelio de Lucas? Es Lucas. Es el evangelio de Lucas, es el volumen número 1. No hay que pensar mucho, están pensando demasiado. Todavía no llegamos ahí. En unos minutos vamos a llegar ahí. Pero el evangelio de Lucas es el principio, y luego el Hechos de los Apóstoles es el segundo volumen que continúa el evangelio y termina la línea de pensamiento, de persuasión que está haciendo Lucas a Teófilo. Es importante tener todo esto en nuestras mentes. Y por último, hay que recordar de que el Nuevo Testamento, hay gente que dice que fue escrito en el lenguaje griego, hay gente que dice académicos que dicen que fue escrito en el lenguaje arameo y hebreo. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo. En la opinión, en mis investigaciones arriba de 30 años, yo soy de la opinión que el Nuevo Testamento
fue escrito en hebreo y arameo. ¿Por qué es importante esto? Porque el arameo y el hebreo es claro y el griego es un lenguaje muy vago, muy general, y por eso no se puede entender muchas cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Entrando al capítulo 17, miramos de que este hombre es llamado delante del concilio, el Sanhedrin, y está enfrente de todos estos hombres educados, fariseos, levitas, mucho erudito, mucha persona que ha estudiado y son especialistas en los mandamientos, en la santidad del Señor, en lo que en hebreo se llama la Torá o el Pentateuco o los libros de Moisés, como usted le quiera llamar, la palabra de Dios, es la misma cosa. Y él está delante de ellos y lo están cuestionando. Lo acaban de arrestar y lo están cuestionando porque Esteban es parte de un grupo que está siguiendo a un tal Jesús de Nazaret. Y este grupo está creciendo en número y está haciendo milagros. Y están predicando y diciendo de que ha llegado el Mesías, de que ha llegado el Hijo de Dios, de que el Hijo del Hombre está enfrente de ellos. Y lo llaman y lo apedrean porque han tratado este grupo de eruditos de manejar ese grupo pequeño, que de crecer, de manejarlo, de que el mensaje o lo que están proclamando no llegue a muchos oídos. Porque si llega a muchos oídos, puede traer el furor del imperio romano sobre los líderes de Judea y pueden ser golpeados, pueden perder sus puestos, pueden ser encarcelados o les puede costar la vida. Y entonces llaman a este hombre llamado Esteban, lo arrestan y lo traen delante de él y comienzan a preguntarle: ¿por qué andas predicando tú a este Yeshua, Jesús en hebreo? ¿Por qué estás diciendo de que él es el Mesías o él es el Cristo? ¿Por qué estás hablando de esta forma en este tiempo hoy? Y abriendo el libro de los Hechos en el capítulo 7, miramos que Esteban es uno de esos grupos de los líderes de lo que llamaríamos la iglesia del siglo I. Era uno de los líderes que estaba ayudando a los apóstoles. La palabra apóstol significa mensajero. La palabra diácono significa siervo. Esteban es uno de los diáconos, es uno de los siervos, if you can help me translate, que está ayudando a que los apóstoles sigan su mensaje y hablen del Señor Jesucristo. Y Esteban abre su boca y rápidamente le muestra al Sanhedrin y a todos los que están ahí, hablando con doctores y rabinos y fariseos y levitas y escribas, él siendo un hombre que no es de su capacidad, comienza a mostrarles a ellos con las escrituras por qué lo está haciendo. Y lo hace citando las escrituras. El primer pasaje que él cita a Génesis capítulo 12, verso 1. Recuerde que no había Biblia en el primer siglo. La Biblia fue formada siglos después por la Iglesia Católica. Recuerde que no había capítulos. Eso vino siglos después. No había versículos. Eso vino tiempo después. No había español. No existía el lenguaje español o inglés, sino que simplemente era un rollo, era un libro donde se encontraba escrito sin división, sin claridad, dónde comienza un capítulo o dónde termina. Y Esteban sabía las porciones de las escrituras y hablando con eruditos les comienza a decir y cita a Génesis 12:1, sal de tu tierra, al padre Abraham. Le cita Deuteronomio capítulo 2 verso 5, que Dios le mostró a Abraham la tierra, pero no le dio la tierra a Abraham. Esteban les dice de Génesis capítulo 12 verso 7 que la promesa que Dios hizo a Abraham era para la descendencia de Abraham, no era necesariamente para Abraham. Le cita Génesis capítulo 15, versos 13 al 14, donde no tan solo iba a venir la descendencia de Abraham a tomar esta tierra, sino que las naciones alrededor del mundo
un día todo mundo llegaría a esta tierra y participaría de lo que había recibido Abraham. Le cita Génesis capítulo 37, verso 11, como en esta tierra José fue vendido por Egipto. Le cita Génesis 41, 37, cómo Dios estuvo con José en Egipto, en esta misma tierra que están pisando, donde están hablando, y nunca se apartó de él. Le cita Génesis 41, 54, cómo vino hambre a la tierra donde están pisando. Le cita Génesis 45, 1, donde José decide revelarse a sus hermanos, porque él es la imagen del faraón, él es la mano derecha de faraón, y ahora él tiene toda la autoridad aparte de Faraón. Le cita Éxodo capítulo 1, verso 7, donde los hijos de Abraham se multiplican, y cuando hay tanta multiplicación se levanta un faraón que no conoce a la descendencia de Abraham y comienza a esclavizarlos. Le cita Éxodo 2, 14, cuando el Señor habla con Moisés y comienza a apartarlo y comienza a decirle: Moisés, te voy a usar a ti para que saques a mi pueblo de Egipto. Le cita Génesis 18, 15, donde Dios les dice por medio de Moisés que un día iba a venir un profeta como Moisés, y Moisés dijo: cuando se levante un profeta que es como yo, a ese sigan, apuntando al Señor Jesucristo. Le cita Éxodo 18, 15, Éxodo 32, 1, donde la gente está en el desierto y comienzan a idolatrarse porque salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos, y Aarón, el hermano de Moisés, un levita, les hace un becerro y lo adoran y muestran y revelan lo que está en su corazón. ¿Y qué es lo que usted mira en la defensa de Esteban? Porque Esteban cita todos estos pasajes. ¿Qué es lo que está usando Esteban como la máxima autoridad? ¿Qué mira usted? When you look at all these passages that Stephen is showing to the Sanhedrin, what do you see? What is Stephen using as the highest authority to prove to them that Jesus is the Messiah? ¿Qué mira usted? What do you see? Gloria a Dios, gloria a Dios. Les voy a ayudar. I'm going to help you a little bit. Génesis, Deuteronomio, Gloria a Dios. Éxodo, Gloria a Dios. ¿qué tienen en común? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué tienen en común todos estos pasajes? Porque es importante entender la defensa de Esteban. It's important to understand the defense of Stephen. Porque como Esteban está interpretando las escrituras, How Stephen is interpreting the scriptures. es como los rabinos interpretan las escrituras. That's exactly how the rabbis interpret scripture. Y es como usted y yo debemos de aprender a interpretar las escrituras. That's how you and I are supposed to learn to interpret the scriptures. Yo he leído muchos libros en 30 años. I've read many books in 30 years. Conozco teología sistemática. I know systematic theology. Todos los libros de William Barclay. All of William Barclay's books. Matthew Henry. Samuel Vila. Samuel Vila. Charles Hodge. Louis Chaffern. Tim LaHaye. He leído, por 30 años he leído todos los libros que hay para leer. For 30 years I've read any book that can be read. Sin embargo, todos esos autores son gentiles. However, all these authors of theological books, they are all Gentiles. En otras palabras, no conocen los mandamientos. In other words, they don't know the commandments of God. O no los practican. Or they don't practice them, they don't study them. Como Jesús los practicó. The way that the Lord, our Messiah, Jesus did. Como los apóstoles, los discípulos the way lo that the practicaron. disciples and the apostles practiced them. Y todos ellos usan el método científico para estudiar las escrituras. And all these Gentiles use a scientific method to study the scriptures. Pero las escrituras no fueron escritas por gentiles. But the scriptures were not written by Gentiles. Jesús es un Mesías judío. Jesus is a Jewish Messiah.
es un rabino. He is a rabbi. Aquí tenemos a Esteban, We have Stephen here, que es parte de la iglesia del libro de los Hechos. who's part of the church of the book of Acts. Y está interpretando las escrituras And he's interpreting the scriptures de la misma forma que un rabino lo hace. in the same way that a rabbi does it. So, miren la defensa de Esteban. So look at Stephen's defense. ¿Cómo está él interpretando las escrituras? How is he interpreting the scriptures? Es muy importante. It's very important to see and understand that. ¿Qué tienen en común todas estas citas? What do all these references have in common? ¿Cómo, hermano? Dijo el hermano la Torah. The brother said the Torah Es correcto. is correct. Miren cómo Esteban está interpretando las escrituras. Look at how Stephen is interpreting the scriptures. Está haciendo citas y referencias a lo que escribió Moisés primero. First thing he does is, in first place, he references everything that God gave Moses. Usted y yo pensamos que todos los profetas son iguales, We all think that all the prophets are the same. pero los rabinos como Jesús no piensan así. But rabbis, such as our Messiah, Jesus, do not think that way. Los discípulos no piensan así. The disciples do not think that way. Y Esteban no piensa así. And Stephen, one of them, does not think that way either. El Señor le dijo al pueblo cuando estaba en el desierto, The Lord told the people of Israel when they were in the desert, nunca más never again voy a levantar un profeta como Moisés. will I raise another prophet like Moses. Eso quiere decir That means que los demás profetas que vinieron después de Moisés that all the other prophets that came after Moses, no eran de Dios, they were sent by God, pero no tenían la misma referencia de autoridad que Moisés. but they did not have the same type of authority reference as Moses Y se did. los puedo comprobar. And I can show you that. I can ¿Por prove qué? it. Porque Moisés es el único Because Moses is the only one, que vio a Dios cara a cara. the only one on earth that saw God face to face. Nadie más lo No ha visto one, cara a no other prophet saw God face to face. Isaías, Isaiah, Daniel Daniel, y todos los demás profetas menores all the other minor prophets, tuvieron visiones, all of them had visions, pero Moisés miró a Dios cara a cara. but Moses saw God in his presence face to face. Recibió los mandamientos, la santidad, las palabras de Dios en presencia de Dios. He received the words from God, the commandments from God himself. Y el Señor le dijo a Moisés, And the Lord told Moses, cuando bajes allá abajo con el pueblo when you go down the mountain and go with the people, y construyas mi and tabernáculo, when you build my tabernacle, quiero que sigas el patrón que te estoy mostrando. I want you to follow the design, the pattern that I am showing you to build it. En otras palabras, In other words, Moisés miró adentro del mundo espiritual. Moses saw into the spiritual realm. Moisés miró el tabernáculo del cielo que miró Isaías. Moses saw the tabernacle that is in heaven, which Isaiah saw. Y si usted estudia el libro de Deuteronomio, And if you were to study the book of Deuteronomy, usted se dará cuenta que los mandamientos de Dios están escritos en un manuscrito you will notice that the commandments of God are written in a manuscript, enseguida del arca del testimonio. and that those manuscripts are next to the Ark of the Covenant. Moisés miró al mundo espiritual Moses looked into the spiritual realm, y los rabinos dicen que recibió los mandamientos directamente del mundo espiritual a la creación, al mundo material. and the rabbis say that Moses received the commandments from the spiritual realm. to bring them Por into eso the la earthly palabra realm. de Dios jamás That's why the word of God cesará. will never cease. Por eso el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca se pasará. That's why heaven and earth shall pass away, but the word of God shall never. Porque lo que recibió Moisés es eterno. Because what Moses received is eternal. El libro de Hebreos dice The book of Hebrews says de que había ángeles allá en la montaña Sinaí. that there were angels at Mount Sinai. El concilio divino de Dios estaba presente The divine counsel of the Lord was present. cuando Moisés recibió la palabra de Dios. When Moses received the word of God, Ningún otro profeta ha recibido esto, No. revelación a ese nivel.
No other prophet on earth has received a revelation to that level. Todos los demás profetas All the other prophets hablan de lo que Moisés ya habló. speak, all of them speak and refer to what Moses was already given and spoke. Todos hacen referencias All of them make references a lo que está diciendo Esteban to frente del concilio. what Stephen is saying before the council. ¿De dónde viene la santidad? Where does holiness come from? ¿De qué libro? From what book? Comienza con la L. Starts with the letter L. Levíticos, el libro te dice 3 veces, sed santo porque yo soy santo. From Leviticus, the book tells you 3 times, be holy for I am holy. Lo dice el libro de Levíticos. The book of Leviticus says so. ¿Cuál es el primer libro que aprendió el Señor Jesucristo cuando era niño? Which is the first book that the Lord Jesus learned when he was young? ¿Alguien? Anybody? ¿Cuál es el primer libro que todos los niños judíos aprenden cuando son niños, a la edad de 3? Which is the first book that every Jewish boy starts learning since the age of 3. Comienza con la L. Starts with the letter L. Levíticos Leviticus es el primer libro que aprenden. is the first book that they learn. ¿De qué hablan los salmos? What do the Psalms speak about? Están hablando de Moisés. The Psalms speak about Moses. ¿Por qué Dios le habla a los profetas como Isaías, Malaquías, Ezequiel, Daniel en diferentes tiempos? Why does the Lord speak to different prophets in different times? Porque les está diciendo, díganle al pueblo Because the Lord is telling those prophets, tell the people, que regresen a mi santidad, for the people to return to my holiness, que regresen a mis mandamientos, for the people to return to the commandments of the Lord, el cual recibió Moisés. those commandments which Moses received from God. ¿Cuántos quieren aprender lo que habló el Señor Jesús? How many of you want to learn what the Lord Jesus learned? ¿Qué predicó Jesús? What did the Lord Jesus preach? Predicó a los profetas, He preached from the prophets. predicó a los salmos, He preached from the Psalms. predicó a Moisés. He preached from the books of Moses. Estaba repitiendo todo lo que se ha dicho. The Lord was repeating everything that had already been said. Y fuera de eso, And outside of that, Jesucristo no predicó nada. outside of those things, the Lord Jesus did not preach anything. Ahora tenemos al diácono Esteban en el And capítulo 7 now de Hechos. we have Stephen, the deacon in the book of Acts. Y está enfrente de este concilio, esta corte. And he's before this council of people, the Sanhedrin. Y les muestra por Moisés, And he shows them by means of what given by Moses, usando los primeros hijos usando los mandamientos de Dios. using the commandments of God, La autoridad más alta que hay en las escrituras. which is the highest authority that there is in the scriptures. Y les está mostrando a ellos And he's showing them through the books de que el Señor Jesucristo es la promesa que fue dada a nuestro padre Abraham. that the Lord Jesus is the given promise through our father Abraham. Si usted lee este capítulo, se va a dar cuenta If you read this chapter, you will realize de que ninguno de estos doctores pudo refutar al diácono Esteban. none of these leaders and doctors and experts of the law were able to refute Stephen. No hubo un fariseo o saduceo o levita o escriba, nadie pudo refutarlo y decirle, Esteban, estás mal, te voy a mostrar cómo interpretar esto correctamente. There was no Sadducee, no Pharisee, no Levite, no scribe that was able to tell Stephen, look, Stephen, you're wrong. I'm going to show you how you are wrong. Eso es increíble, And that's incredible porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. because he was a man that was filled with the Holy Spirit. Era un hombre of God. que tenía oración, He was a man that had prayer, pero también tenía el conocimiento de las Escrituras. but he also had the knowledge of the scripture, of the word of Y God. cuando lo llamaron a preguntarle por qué predicas a Jesús, And when they called him to inquire of him, why do you preach Jesus? su oración usó el conocimiento de las Escrituras He used the knowledge of the word of God. y les mostró sin duda de que este era el Mesías. And with the scriptures, he showed to them that indeed that Jesus was the Messiah given to the people. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Why is this important to us? Porque nosotros tenemos que llegar al mismo nivel que llegó nuestro hermano Esteban. Because we need to
achieve the same level that our brother Stephen reached. para presentar a Jesucristo de Nazaret de la manera justa y fiel ante un mundo que no lo conoce. To justify, to present the Lord in a justified and righteous way to a world that does not really know Him. Denle un aplauso al Señor. Give the Lord a hand of praise. Continúa Esteban haciendo su defensa delante del Sanhedrin And Stephen continues to make a defense before the Sanhedrin. y hace referencias al libro cita a Jeremías And he references the book of Jeremiah, the prophet. 19:13. He goes talking about Jeremiah chapter 19, verse 13. En este pasaje Jeremías dice que cuando nuestros padres cruzaron el desierto, And in this passage, Jeremiah says that when our forefathers were crossing the desert, no quisieron aceptar la santidad de Dios they did not want to accept the holiness y of God. terminaron adorando a las estrellas del cielo. And they ended up worshiping the stars of the sky. En otras palabras, el horoscopio, la idolatría. In other words, they decided to engage in idolatry. Y cita al profeta Amos And he also cites the prophet Amos. y les dice, capítulo 5 de 27 de Amos. And he tells them about Amos chapter 5, verse 27. El profeta Amos es muy importante para nosotros, The prophet Amos is very important for us. porque el profeta Amos, ¿alguien sabe lo que hacía? Does anybody know what prophet Amos would do? El profeta Amos era un pastor, The prophet Amos, by trade, was a shepherd, era un pastor con ovejas, literal en el campo. a literal shepherd with sheep out in the fields. Él tenía fig trees, ¿cómo se dice en español? Higueras. Él tenía higueras He had fig trees, y tenía ovejas. and he also had sheep. Y cuando está él cuidando a sus ovejas And when he is tending to his sheep, y está enfrente de la higuera, and he's also next to a fig tree, que se encontraba su casa un poquito al norte, en el reino del norte. where his house which was located in the north of Israel, Recibe palabra del Señor he receives word from the Lord, y le dice, sube al reino del norte and the Lord tells him, go into the kingdom of the north y profetízale a las 10 tribus del reino del norte, and prophesy to the 10 tribes of the kingdom of the north. que si no dan fruto, Prophesy to them that if they do not give fruit, si no son obedientes a mi santidad, a mis mandamientos, if they're not obedient to my holiness, to my commandments, voy a traer una nación y se los va a llevar esclavos I a will, todos. I will bring a nation that will take them as slaves. Por eso el Señor Jesucristo se encuentra caminando en uno de los evangelios con los discípulos. That's why the Lord finds himself, you find the Lord walking with with the disciples. Y pasa por una higuera And he walks by a fig tree. y se da cuenta de que no ha dado fruto la higuera. And he realizes that that fig tree had not given fruit yet. Y regresa por el mismo camino And he comes back by the same road. y se detiene en la higuera And he stops at the fig tree once more. y se da cuenta de que no tiene fruto. And he realizes the fig tree still does not have fruit. ¿Y qué le dice Jesús de Nazaret a la higuera? ¿Alguien sabe? And what does the Lord Jesus tell the fig tree? Does anybody remember? ¿Qué les dice? Does anybody know? ¿Alguien sabe qué le dice a la higuera? La maldice. The Lord curses the fig tree. Dice, nunca saldrá de ti fruto. He tells the fig tree, never will fruit come from you. ¿Y qué le pasa a la higuera? And what happens to the fig tree? Se seca It wilts. y se muere en It dies. presencia de los discípulos. It dies at the presence of the disciples. Y comienzan ellos a hablar. And then they start to talk amongst themselves, ¿Qué significa esto? wondering, what does this mean? Y el que sabe lo que dice el profeta Amos, The one that knows what the prophet Amos said, sabía bien lo que estaba haciendo Jesús. that person knew what the Lord Jesus was doing. Esa higuera era el reino del norte.
That fig tree represented the kingdom of the north. Era la gente que el profeta Amos le había hablado. And they were the people to which the prophet Amos had preached and spoken to. Y el profeta Amos les había dicho, regresen al Señor. And the prophet had told the people, return to the Lord. No sean tibios. Do not be lukewarm. Den fruto, o sea, sean obedientes. Give fruit. In other words, be obedient. Para que la misericordia de nuestro Dios venga sobre ustedes. So that the mercy of the Lord may come upon you. Sin embargo, no hicieron así. However, they did not do so. Ahora Esteban está presentando delante de la corte. Now Stephen is presenting before the high council. Y les está diciendo And he is telling them, a esta gente que les estamos predicando de Jesucristo de Nazaret. to all these people that were preaching the Lord Jesus of Nazareth, Esta es la descendencia de aquella gente que no le quiso hacer caso al profeta Amos. those are the descendants, those are the same people, the descendants that did not want to listen to the words of the prophet Amos. Dios los ha rechazado And therefore God has rejected them porque no dieron fruto. because they did not give fruit. Ahora sus hijos tienen la oportunidad por medio de Jesús. But now their children, their offspring, are able to turn around and then they have the Lord. Pueden regresar a la palabra de Dios. Now they can return to the Word of God. Pueden regresar a la santidad del Señor. Now they can return to the holiness of Pueden God. regresar a ser el tesoro de Dios. Now they can return to being the treasure of the Lord again. Y Esteban cita al profeta Isaías. And Stephen cites the book of the prophet Isaiah, 66:1, chapter 66, verse 1, donde Dios le dice al pueblo where the Lord tells the people que Dios no habita en casa hecha por hombres, porque el cielo no puede ser contenido. that the Lord does not dwell in houses made by men because not even the heavens can contain him. En otras palabras, Esteban le está diciendo a la corte, In other words, Stephen is telling the council, the Sanhedrin, ustedes piensan de que ustedes tienen una monopolía en Dios porque el templo está en Jerusalén. he tells them, you think that you have a monopoly on God, over God, because the temple is in Jerusalem. Pero Isaías el profeta profetizó But Isaiah the prophet prophesied de que él levantaría a un siervo, that the Lord would make one rise up. levantaría a un rey, He would raise a king, y ese sería el rey sobre todas las naciones. and that this king would be a king over all the nations, Y su reino jamás tendrá fin. and his kingdom will never will have no end. Y Esteban les vuelve a citar Éxodos, And Stephen again y, cites y les Exodus, vuelve a citar Levíticos, and he refers to Leviticus again, y termina su discusión citándoles a Isaías. and he finishes his defense citing Isaiah chapter 63. El profeta que más habló del Mesías fue Isaías. And the prophet that spoke about the Messiah the most was prophet Isaiah. Y con esta defensa cayó la boca de todo el concilio. And with this defense, he shut the mouth of every leader in the council. Este concilio había pasado toda su vida estudiando las Escrituras. The people in this council have spent all their lives studying the scriptures. Y Lucas quiere que miremos ese contraste. And Luke wants us to look at that contrast. Ese contraste entre aquella gente The contrast between those people, que quieren hacer lo que correctamente es político, those people that want to do what's politically correct, y los que quieren hacer la voluntad de Dios, versus those that truly want to do God's will, y los que han aceptado a Jesucristo de Nazaret como Esteban. which have accepted the Lord Jesus of Nazareth, such as Stephen. Dele un aplauso al Señor. Give the Lord a hand of praise. Cuando yo miro a Esteban, When I see Stephen, yo me emociono, I get excited porque este era un discípulo de los apóstoles. because he was a disciple of the apostles. Este no era un rabino, He was not a rabbi. este no era un fariseo, He was not a Pharisee. era uno de las personas que había llegado a los pies de Cristo Jesús por los discípulos del Señor. He was one that came to the feet of the Lord by the disciples. Y mire el nivel de entendimiento de nuestro hermano
Esteban. Look at the level of understanding of our brother Stephen. Este es el nivel de conocimiento al cual nosotros deberíamos de aspirar. This is the level of understanding that we all should aspire to. Esto es conocimiento. This is true knowledge. Esto es la doble porción. This is the double portion. Esto es saber caminar con Jesús. This is knowing how to walk with the Lord. Y no termina la historia ahí. And the story does not end there. Porque cuando dice que lo sacaron a Esteban, Because when the book says that they brought Stephen out, el grupo mandó a que sacaran a Esteban fuera de la ciudad para apedrearlo. the council ordered for the people to take Stephen out of the city so that he could be stoned. Estaban enojados They were angry porque lo que Esteban estaba diciendo era verdad, because what Stephen was saying was true. era correcto It was correct, y no había manera de refutarlo. and there was no way to refute it. Sin embargo, esto les podía costar a ellos su posición. However, all these things would cost their convenience and position. Así que un falso testigo So there was a false witness que vino y le pagaron a este testigo y acusó a Esteban falsamente. There were several false witnesses that came and accused Stephen falsely, De que Esteban ya no practicaba santidad. claiming that Stephen did not practice holiness anymore. De que desde que se había juntado con Jesús, desde que había comenzado a ir a esa iglesia, ya él no practicaba santidad. That ever since Stephen was hanging around Jesus and the disciples, and he started going to that one congregation, he stopped following God's holiness. Miren, desde el capítulo 7 están acusando a gente falsamente. Look, since chapter 7 of the book of Acts, they're accusing people falsely. Y comenzaron a apedrearlo. And so they started to stone him. Verso 55. Verse 55 of the Pero chapter Esteban, 7. lleno del Espíritu Santo, But Stephen, full of the Holy Spirit, puesto los ojos en el cielo, with his eyes fixed in heaven, vio la gloria de Dios. he saw the glory of God. ¿Sabe usted qué está sucediendo aquí? Do you understand what's going on here? ¿Sabe usted lo que es la gloria de Dios? Do you know what the glory of God is? ¿Alguien? Anybody? ¿Qué es la gloria de Dios? What is the glory of God? ¿Dónde está la gloria de Dios en las Escrituras? Where is the glory of God in the scriptures? ¿Alguien? Anybody? En la palabra de Dios, correcto. In the word of God, correct? ¿Dónde específicamente? Where specifically? ¿Dónde estaba la gloria de Dios? Where was the glory of God? En hebreo la palabra es la Shekinah. In Hebrew, the word, the most proper term is the Shekinah. ¿Dónde estaba la gloria de Dios? Where was the glory of God? Su creación, ¿ok? ¿Alguien más? In his creation. Anyone else? Piensa en el desierto. Think about the desert. ¿Dónde estaba la gloria de Dios? Where was the glory of God? La Shekinah, ¿dónde estaba? Where was the Shekinah? Where was it? ¿Dónde estaba? Where was it? En el arca. In the ark. El arca tenía la gloria de Dios. The ark, the glory of God dwelt in the ark of the ¿Y dónde covenant. estaba el arca? And where was the ark of the covenant? En el tabernáculo, en el lugar santísimo. In the tabernacle, the holy of holies. Lo que usted no sabe del siglo número 1 What you don't know about the first century es de que el templo estaba en pie is that the temple was standing y fue destruido en el año 70 por los romanos. and it was destroyed in the year 70, several years later by the Romans. Pero en el tiempo de Jesús el templo estaba en pie en Jerusalén y en el libro de los Hechos el templo está en pie en Jerusalén. But in the times of Jesus and in the times of the events of chapter 7, the temple was still standing. El Pentecostés es en el templo. When Pentecost happened, it happened in the temple. Lo que usted no sabe What you do not know es de que ese segundo templo fue construido sin el arca del pacto dentro del templo. is that the second temple was built and it did not contain the ark of the covenant in it. Hasta el día de hoy nadie ha podido encontrar el arca del pacto. And until now, no one has been able to confirm where the
Ark of the Covenant Y el is. arca del pacto es la Shekinah de Dios. And the Ark of the Covenant contains the Shekinah, the glory of God. Y Lucas le está diciendo al sumo sacerdote que entra al lugar santísimo, And Luke is telling the high priest to enter into the holy place, que mientras apedraban al diácono Esteban, that while they were stoning Stephen, dice que en el cielo he says that Stephen saw in heaven, los ojos de Esteban miraron la Shekinah de Dios. that Stephen saw the glory, the Shekinah of God. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. And he also saw Jesus, who was standing, who was next to that was to the right hand of God. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. And he said, behold, that I see heaven open and the Son of Man that is to the right of God. Lo que Esteban está describiendo And what Stephen is describing, es el apocalipsis de Esteban. it can be called the apocalypse of Stephen. Cuando estudiamos el libro de Daniel, When we study the book of Daniel, Daniel mira lo mismo en el capítulo 7. Daniel sees the same thing in chapter 7. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, When we study the book of Revelation, los primeros 5 capítulos the first 5 chapters del libro de of the Apocalipsis book of Revelation describen lo que el Apocalipsis de Esteban está mirando, la Shekinah y a Jesús sentado a la diestra de Dios. describe what we see now in the Revelation or the apocalypse of Stephen. We see the glory of God and Jesus revealed at the right hand of God. Lo que Esteban estaba diciendo a todo este grupo de gente, What Stephen was saying to all this group of people, aunque estoy a punto de morir, he's saying, even though I'm about to die, estoy mirando lo que miraron nuestros profetas. I am looking, I see what our prophets saw. Estoy mirando la gloria de Dios que no le es permitido ver a hombre. I'm looking and I see the glory of God, which is not permitted for men to see. Estoy mirando que Jesús es el Hijo de Hombre. I see that Jesus is the Son of Man. Un título hebreo The Hebrew title del libro de Daniel that comes from the book of Daniel que muestra de que Jesús, que el Mesías, that shows that the Messiah sería un hombre, una manifestación divina de Dios en la creación material. that the Messiah would be a physical manifestation of God in physical matter. Y que tendría toda autoridad sobre la creación. And that Messiah would have all authority over creation. Eso es lo que está describiendo Esteban. That is exactly what Stephen is describing. Yo no sé de usted, pero cuando me puse a estudiar esto, I don't know about you, but when I started studying this, me quedé sentado por unos minutos I just sat there for several minutes, de lo que Esteban pudo mirar. and I was awestruck by what it is that Stephen could be seeing. at Porque that cuando time. usted entiende lo que Esteban está mirando, Because when you truly understand what it is that Stephen was looking at, in the eso book, cambia tu caminar con Dios. that will change your walk with God. Esteban sabía tanto las escrituras Stephen knew about the Word of God so much que aun cuando las piedras golpeaban su carne, that even when those stones, when he was being stoned, were hitting his body, no negó a Jesús, a Yeshua. and yet in all that pain, he did not deny the Lord Jesus, Yeshua. Póngase a pensar en eso, Think about that, porque en el día que vivimos hoy because in the day that we live in, hay tantas razones para no vivir para el Señor. there are so many reasons and excuses for not living for the Lord. Está muy frío, está muy caliente, It's too cold, it's too hot, I don't want to go. habla mucho, He talks no too me much. gusta el servicio, I don't like the no me services. saludaron, They didn't estoy greet muy me. cansado. I'm too tired. No sé, cualquiera que sea su razón. Whatever your excuse or reason Pero cuando is. miramos a Esteban, But when we look at Stephen, esas razones nuestras son, wow. our excuses and our reasonings are nothing. Esto comprueba This proves to us lo que los estudios muestran, what the studies show. que la gente que estudia las escrituras 3 veces a la semana The studies show that the people that study scriptures at least 3 times a week, cambian.
Those people that study the Word of God change. Esa gente no está pasando por frialdad espiritual. Those people are not going through spiritual Porque estás continuamente indifference. sabiendo a quién es al que vas a ver cuando llegues allá. Because you're continuously understanding more about the one God that you will see in the future. Den un aplauso al Señor. Give the Lord a hand of praise. Y terminamos el capítulo 7. And that's how we end chapter 7 of the book of Pongámonos Acts. de pie en esta tarde. Let's stand this evening. Es tan importante It is so important que usted entienda that you understand y le diga a la gente and you tell the people lo importante que es estudiar las Escrituras. the importance, how important it is to study those scriptures. Es sumamente importante. It is very important. Como pastor, As a pastor, yo siempre me hacía la pregunta, I would always ask myself the question, ¿por qué la gente no cambia? why do people never change? Quieren cambiar, pero They, no cambian. they want to change, but they don't change. Hablan en lengua, pero no cambian. They change, they speak in tongues, but they don't change. Vienen a la iglesia, pero no cambian. They come to service, but they don't change. Y he podido llegar a entender And I could come to realize and understand de que no estudiamos las Escrituras. that the reason is that we don't study the scriptures. Si nosotros estudiamos las Escrituras como Esteban, And if we were to study the scriptures as Stephen did, estaríamos dispuestos a morir por Jesús. we would be willing to die for the Lord. ¿Sabe usted lo que hacen todos los judíos una vez a la semana? Do you know what all the Jewish people do once a week? Se juntan con sus familias en sus casas, They gather with their families at their homes en lo que llaman el día de reposo. in what they call the day of La rest. Escritura llama el día de reposo. That's what the scripture calls it. The scripture calls it the day of rest. ¿Sabe por qué el servicio los viernes es a esta hora? Do you know why the service on Fridays is at this time? Porque ya comenzamos el día de reposo de acuerdo a las Escrituras. Because according to the scriptures, the word of God, we are now beginning at this time. We are beginning the day of rest. Y es un día para estudiar la palabra de Dios. And that is a day to study the word Cuando of la God. Biblia habla de descansar, When the Bible talks to you about rest, está hablando de buscar a Dios. it's telling you about actually looking for God. Porque buscando a Dios descansas. Because when you look for God, that's when you actually rest. Cuando oras, descansas. When you pray, you rest. Cuando ayunas, descansas. When you fast, even when you fast, you Cuando rest. estudias la palabra de Dios, tu alma, tu mente descansa. When you study the word of God, your soul and your mind rest. Se lo voy a comprobar por si tienen duda. I will show it, I'll prove it to you in case you're doubting. Jesucristo fue 40 días al desierto The Lord went 40 days to the desert a descansar. to rest. ¿Qué hizo? What did he do? Oró, He prayed, ayunó he fasted, y estudió la palabra de Dios. and he studied the word of God. Reprendió a Satanás con la palabra de Dios. And he rebuked the enemy, Satan, with Y the cuando word of regresó God. de su descanso, And when he came back from his rest, comenzó su ministerio. he began his ministry. Por eso estamos comenzando el año 2025 con 40 días de ayuno And that's why we're starting this new year with 40 days of fasting y 40 días de oración. and 40 days of prayer. El domingo va a haber un calendario allá atrás. This Sunday, there's going to be a calendar in the back. Vaya hablando con su familia qué día usted va a ayunar. Start organizing with your family to decide which day you will start fasting, ¿Qué día va a apartar para el Señor? what day you will separate to fast, ¿Qué día va a descansar en Dios? what day you are going to Con su rest in familia, the con su Lord, esposo, con sus hijos. with your family, with your husband, your wife, your children. Yo le aconsejo I advise you de que se siente con sus hijos, that you sit down with your children, se siente con su esposo o esposa una vez a la semana, sit with your husband, your wife once a week, mínimo, minimum, y lean la palabra de Dios juntos. and study the word of God together, Compartan, estudien ustedes solitos that you may share it together by yourselves, hasta que nuestra fe llegue a este nivel, so that our faith can reach the levels of Stephen. para que cuando la muerte venga So when death may come, no tengamos miedo, we will not be scared, we sino will que not be como feared. Esteban podamos mirar la Shekinah, But instead, we can see the glory of God just as Stephen, podamos mirar a Jesús so that we can see the en el Lord trono. sitting on the throne. ¿Cuántos dan un aplauso al And Señor? you can give the Lord a hand of praise.
Incline su rostro y vamos a orar para quedar despedidos. Let's bow our heads and let's pray to be dismissed. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu grandeza, por tu misericordia, por tu Santo Espíritu, Señor, porque sin ti nada somos y nada podemos hacer. Señor, te pedimos en este día que nos lleves, Señor, con bien a nuestros hogares, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en the name of Jesus. Amén y amén.